Bueno, buenas noches a todos. Vamos a iniciar con el examen. La dinámica va a ser la siguiente. Yo voy llamando, el que yo vaya llamando para evaluarlo, prende la cámara, contesta las 3 preguntas que le hago, le doy las 3 notas y se puede ir desconectando. Y así voy uno por uno. Yo sé que todos no van a alcanzar a pasar esta noche. Voy a tratar de avanzar más de la mitad, ¿sí? Que quede por ahí un 30-35% para mañana, los que no alcancen. Entonces, mañana en la primera hora de la clase terminaría de evaluar a los que falten y en la segunda hora de la clase terminaríamos de agotar el temario con las cooperativas. ¿Ok? Sí, señor. Bueno, voy entonces a ir llamando. Inicio con Nesley Karime Pérez. Hola, profe, buenas noches. Espérame, ya enciendo la cámara. Listo, ¿ahí ya me ves? Sí, ya. Sí. Listo, profe. Ya estoy lista. Ay, Dios mío. Se preparan porque siguen Denison Olejúa. Denison, ¿está por ahí? Sí, señor, presente. Cristian Barón. Presente, profe. Jesús Hernández. Buenas noches, doctor, presente. Sandra Medina. Buenas noches, doctor, presente. Elixe Helves. Buenas noches, profe, presente. Oscar Romero. Oscar Romero. Mercedes Izquierdo. Buenas noches, profe Oscar Romero. Qué pena que no me encendía el micrófono. Okay, Mercedes Izquierdo. Y Francisco Javier Sánchez. Sí, profesor, presente. Buenas noches, profesor, presente. Ok, bueno, vamos con Karime. A ver, Karime, defíneme qué dice la norma que es una sociedad. ¿Cómo define la norma a la sociedad comercial? La sociedad comercial la define como, bueno, según lo que yo también estudié en el foro, esa fue de las primeras preguntas, puede ser como un conjunto de personas que se unen para formar un ente, o sea, una sociedad por medio de un ente jurídico que les acarrea responsabilidades, obligaciones y al mismo tiempo los beneficios también van por partes iguales dependiendo pues el tipo de sociedad que se establezca. Es lo que yo entendí en lo que estudié. Profe, ¿sí me escuchó? Hola, profe. Sí, 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 claro. Te escuchamos. Ok. ¿Qué sociedad trabajaste? La sociedad anónima. Ok. ¿En la sociedad anónima se requiere revisor fiscal? Profe, no sé si soy yo la única que no le escuchó. ¿En la sociedad anónima se requiere revisor fiscal? Sí, el revisor fiscal sí hace parte, sí, o sea, sí se requiere el revisor fiscal cuando se establece la sociedad, ¿En qué generalmente. época del año la sociedad se debe reunir de forma ordinaria? ¿En qué época del año? En el mes de abril, a marzo, abril, si no recuerdo mal, en el mes de abril. ¿Estás segura? ¿En qué Bueno, época tus del año? notas son: primera nota 3.5, segunda nota 4.3 y tercera nota 3.8. Bueno, profe, gracias. ¿Ok? Denison Olejúa. Sí, señor. Ok, Denison, ¿qué sociedad trabajaste?
Profe, nosotros trabajamos la sociedad mm, colectiva. ¿Cuál es el número máximo de socios en la colectiva? La colectiva esa tiene una cantidad de mínimo de 2 Máximo, estoy y preguntando no el tiene máximo, máximo. No tiene límite. Ok. No En tiene la máximo. sociedad en comandita por acciones, ¿qué tipo de socios hay? Comandita por acciones. Esa es la de comanditarios, profe, comanditarios. Únicamente. Sí, señor, comanditarios, únicamente. Primera nota, 3, segunda, 4, 3, tercera, 4. Cristian Barón. Listo, profe, gracias. Sí, profe, ¿me escucha? Profe, Listo. A ver, Cristian, ¿qué sociedad trabajaste? la en comandita simple, profe. ¿Cómo se llaman los socios en la sociedad en comandita simple? Socios gestores y socios comanditarios. ¿Por qué no prende la cámara? Profe, es que no tengo cámara. En la sociedad Señor. sociedad en comandita por acciones, ¿cuánto es el número mínimo de socios? El comandita por acciones, el simple, ¿sí? El comandita simple. Comandita por socio- acciones, en comandita por acciones. Un socio gestor y no tiene límite de socios comanditarios. El mínimo. El mínimo, un socio gestor y un socio comanditario. ¿Estás seguro que eso es el mínimo en las sociedades en comandita por acciones? No, el mínimo es 5. Mínimo 5 y mínimo 1 y 5 en 5 comanditarios. Un socio gestor y 5 comanditarios. Eso es diferente. Ok, en las sociedades en comandita por acciones, ¿el socio gestor puede también adquirir la calidad de socio comanditario? La en comandita por acciones, si no estoy mal, creo que sí, pero es acorde a los estatutos. Ok, primera nota, 3-5, segunda 4-3, tercera 4. Gracias, profe. Sigo con Jesús. Doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, Jesús, ¿qué sociedad trabajaste? Por acciones, doctor. Comandita por acciones. En la sociedad en comandita por acciones, ¿el socio comanditario puede administrar la sociedad? El comanditario, no, doctor. No, él no puede En la administrar sociedad en comandita por acciones, el socio comanditario también podría adquirir la calidad de socio gestor después de que ya la sociedad esté funcionando. No, doctor, solo el gestor. El gestor sí puede adquirir adicionalmente la calidad de accionista comanditario. Ok. Siguiente pregunta.
Siguiente pregunta. En la sociedad en comandita por acciones, ¿se requiere de revisor fiscal al momento de constituir la sociedad, sí o no? No, no es necesario, doctor. Ok, listo. Tus notas son 2.5, 4.3 y 4.5. Gracias, doctor. Sigo con Sandra Medina. Aquí estoy, profe. Buenas noches. Buenas noches, Sandra. A ¿Me ver, ve, Sandra. Sí, sí, te veo. Sandra Margarita Medina. Defíneme o dime cómo el Código de Comercio define a la sociedad comercial. Es dos o más personas que se obligan a hacer un aporte en dinero, en trabajo o en otros bienes apreciables, con un fin de repartirse en las utilidades obtenidas. ¿Qué clases de aportes se pueden hacer a una sociedad? Se pueden hacer en dinero, en especie o en industria. Ok. Dime un ejemplo de aportes en especie. Son los bienes muebles e inmuebles. Ok. Tus notas son 3.8, 4.3, 4.5. Gracias, profe. Sigo con Yelixa Gelbez. Buenas noches, profe. Buenas noches. A ver, Yelixa. ¿Qué sociedad trabajaste? La SAS. La SAS. Sí, señor. ¿Cuánto es el tiempo que tiene la SAS para el enervamiento de una causal de disolución? Plazo. Profe, 2 años. ¿Estás segura? No, la verdad no estoy segura. No, son 2 años, profe, son 6 meses. ¿Segura? Sí, con los 6 meses. 1 año. Entonces no estoy segura, profe, porque estoy entre 6 meses o 1 año. Ok, siguiente pregunta. En la sociedad por acciones simplificadas, ¿se requiere al momento de constituir la sociedad junta directiva? No, señor, no se requiere junta directiva. ¿Se requiere revisor fiscal al constituirla? Tampoco se requiere revisor fiscal, no, señor. Ok. Listo, tus notas son 3, 4, 3 y 3, 8. Vale, profe, muchas gracias. Ok, sigo con Oscar Hernán Romero. Listo, profe. A ver, se preparan Mabel Angélica Piñeros, Hernando Rizzo, Jessica Alexandra Suárez, Fernando Jiménez, Jessy Liliana Julio, Cristina Ramos, Néstor Morales, Jamie Paola Daza, Nayib Neira y Carlos Montaño. A ver, Oscar. Primera pregunta, Oscar. Si en una sociedad hay 3 socios, los socios, uno tiene nacionalidad venezolana, otro tiene nacionalidad ecuatoriana y otro nacionalidad haitiana. ¿Eso haría que la sociedad fuera extranjera? No, señor. Depende de donde tenga el domicilio. Ok.
Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. En la sociedad, en general, las sociedades en general, ¿se deben reunir de forma ordinaria en qué época del año? En los primeros 6 meses del año, profe. ¿Estás O seguro? según los estatutos. ¿Estás seguro que en los primeros 6 meses? De forma ordinaria. De forma ordinaria. Los primeros 3 meses del año, entonces, profe. Eso es diferente. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. ¿Se Sí, señor. puede convocar a una reunión extraordinaria antes de hacer la ordinaria? Claro, sí, señor, están en las facultades de ciertos miembros de la sociedad o del revisor fiscal o de, digamos, de ciertos actores de la sociedad tienen esa facultad de ¿Estás convocarla. seguro? O sea, que si, digamos, estamos al día 2 de marzo y todavía no se ha llevado a cabo la reunión ordinaria de ese año, entonces se puede convocar una extraordinaria antes de la ordinaria. Depende de los estatutos, profe. Lo que diga textualmente por las causales que digamos y las facultades que tenga quien puede llamar a una extraordinaria. Pues por razonabilidad, digamos, si faltan X días, pues sería posible esperar, porque creo que tiene que ser como 15 días, bueno, que la tienen que anunciar, planearla con un tiempo, pero digamos, depende de la razonabilidad y de qué tan próxima esté la ordinaria, y de la urgencia que tengan de la Por extraordinaria, eso diría es yo. que ahí la pregunta es un sí o un no. Tú dices que sí se puede convocar, ¿cierto? Pues, jefe, perdón, profe, es muy subjetivo porque depende de las causas, de lo que digan los estatutos para mí. Es que así los estatutos digan otra cosa, no pueden ir en contra de la norma. Bueno, tus notas son un 3, un 4-3 y un 3-8. ¿Ok? Listo, profe. Gracias. Mercedes Izquierdo. Doctor, ¿cómo está? No me quiere abrir la cámara. Ya, Sí, tranquila. ya listo, doctor. A ver, ¿qué tipo de sociedad hiciste tú? Limitada. ¿Cuánto es el número mínimo de socios en la limitada? 2. ¿Estás segura? Sí. Sí, tenía mínimo 5. Me hiciste dudar. Tengo. Sí, son 2. ¿Y el número máximo de socios? Ese es ilimitado. Ah, perdón, 25. En la sociedad limitada puede ser administrada por un externo. ¿Alguien fuera de los socios? Sí, señor. Sí, señor. Siempre y cuando la junta de socios lo designe como tal. ¿Estás segura? Sí, se nombra un representante legal que puede ser externo de la sociedad. Ok. Sí. Tus notas son 3-5, 4-3, 3-8. Gracias, doctor. Francisco Sánchez. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A ver, Francisco, en la sociedad en comandita simple,
¿Qué nombre recibe esos aportes que hace el socio comanditario? Parte de interés social o cuotas colectivas, la verdad no recuerdo bien, pero El socio comanditario. el comanditario, colectivas. ¿Estás seguro? Es que la verdad no recuerdo con exactitud, Robert. ¿Cuotas o partes? Creo, lo que sí que tengo entendido es que para unos son partes de interés social y para otros son cuotas sociales, pero no recuerdo bien. En la sociedad colectiva, ¿cómo se le llaman a los aportes de los socios? En la colectiva sí sé que se llaman partes de interés social. Ok. En la sociedad colectiva, todos los socios tienen que tener la misma representación, el mismo porcentaje en el capital. La pregunta, por favor. Que si en la sociedad colectiva todos los socios tienen que tener el mismo porcentaje. En la colectiva sí, señor. Tiene que estar el mismo porcentaje de los aportes que tienen para así repartir así mismo las utilidades. O sea que si hay 5 socios, cada uno tiene que tener el 20%. Depende de cuál es el total. Si el total es 100, sería cada uno el 20%. Dime. Si son 5 en total, si sería el 100%, sería cada uno el 20%. Por eso, o sea, todos tendrían que tener el mismo 20%. No podría uno tener un 50 y otro el 20, otro el 15, otro el 10, otro el 15. Depende cómo hagan el acto constitutivo, porque puede ser que el representante puede que tenga un porcentaje más, depende cómo lo pacten ellos en el acta constitutiva. Ok. La sociedad colectiva requiere de revisor fiscal al constituirse. No, señor, los únicos que requieren de revisor fiscal son las anónimas y también de junta directiva. Listo, tus notas son 2, 5, 4, 3 y 4. Gracias, profesor. Sigo con Mabel Piñeros. Sí, señor. ¿Qué sociedad trabajaste, Mabel? La SAS. La SAS. Sí, señor. A ver, en la sociedad por acciones simplificadas, ¿cómo se clasifica el capital? ¿El capital? Sí. Se puede hacer en la forma del acuerdo como lo constituyen los mismos socios y en el cual se pone que es un límite de 2 años. No. ¿No? O sea, capital tal, capital tal. Capital autorizado, capital pagado y capital suscrito. ¿Y cuáles son las reglas? ¿De cada uno? Ajá. Pues el capital autorizado. O sea, ¿cómo diferenciamos que el capital tal debe tal cosa, el capital tal cosa? Pues el suscrito es del 50% autorizado. El autorizado es un monto máximo o es el 100, creo que es el 50 o el 100% autorizado como lo lleguen a acordar los socios. Y el pagado sí es el que da al momento de crearse la sociedad.
Ujú. ¿Y cuánto es el tiempo máximo que tienen para, para pagar lo que suscribieron y no pagaron en el momento de constituirse? Pues eso tengo entendido que son 2 años. ¿Un año? 2. Ok. Bueno, tus notas son 3, 5, 4, 3, 4. Gracias. Hernando Rizo. Buenas noches, doctor, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias. A ver, Hernando, dime qué tipo de sociedades, dame por lo menos un ejemplo de una sociedad que sea civil, ¿sí? Que no sea comercial. Una sociedad que sea civil, las sociedades sin ánimos de lucro, las ONG, Ajá. lo que son las, ¿cómo se llaman? Las ONG, las cooperativas, la Cruz Roja. Ok, listo. Otra pregunta. Defíneme sociedades. La sociedad o las sociedades son como tal el nombre que se le da a un conjunto o un nombramiento para poder establecer un contrato entre una o más personas para poder ejecutar negocios mercantiles Ujú. bajo su jurisdicción en nuestro país, bajo el Código de Comercio. Ok. ¿Qué nombre se le designa a las personas que conforman la sociedad? Socios, nunca se me va a olvidar. Y dependiendo de la sociedad, son socios accionistas. Ujú. Listo. Tus notas son 3, 4, 3, 4, 3. Gracias, doctor. Jessica Suárez. Sí, señor, profe, presente. No tengo cámara, profe, en el momento. Ok. A ver, Jessica, Señor. ¿qué sociedad trabajaste? La comandita, profe. ¿Cuál de las dos? La ¿La simple o por acción? colectiva, profe, fue. ¿Cómo se llaman los socios en la sociedad comandita por acciones? Mm. ¿Cómo se llaman los socios en la sociedad comandita por acción? Sí. Pues, si no estoy mal, son los comanditarios y gestores. Ok. ¿El socio comanditario puede administrar la sociedad? No, señor. No, no la puedo administrar. ¿Cuánto es el número mínimo de socios en la comandita por acciones? En la comandita por acción, Ajá. el mínimo 5 y no tiene pues un límite máximo. A ver, ¿Profe, repíteme me otra vez. escuchó? Repíteme otra Sí, vez. sí. Que está diciendo que mínimo 5, pero pues máximo no tiene máximo. Pero me dijiste que hay dos tipos de socios, entonces, ¿5 qué? 5, o sea, son el mínimo un gestor, ¿sí? Y los 5 comanditarios.
Ajá. Y... Ok, listo. Bueno, tus notas son un 3, un 4-3 y un 4-3. Gracias, profe. Fernando Jiménez, Sí, señor, buenas noches. buenas noches. A ver, Jiménez. En la sociedad limitada, ¿cuánto es el número mínimo de socios? Creo que son 2 y máximo 25. ¿Estás seguro que son mínimo 2? Sí, 2. Sí, mínimo son 2. Bueno, después te lees el La limitada. 372 del Código de Comercio. A ver, siguiente pregunta. En las sociedades anónimas, ¿cómo se le denomina a esos aportes que hacen los socios? En la sociedad anónima. En la sociedad anónima. ¿Partes? ¿Partes de capital? Acciones, ¿sí? Ok. ¿Qué clases de acciones pueden crearse en la sociedad anónima? Clases de acciones. Acciones, me parece que son de goce, privilegiadas, ordinarias. Sí, creo que son esas 3, privilegiadas, goce y ordinarias. ¿Las sociedades anónimas pueden negociar en bolsa? ¿Pueden cotizar en bolsa? Sí, señor. Ok, listo. Tus notas son 3-8-4-3-4-3. Gracias, profe. Jessy Liliana Julio. Buenas noches, profesor. Sí, buenas noches. ¿Cuál sociedad trabajaste? Sociedad comandita por acción. En las sociedades en comandita por acciones, ¿puede un socio comanditario adquirir la calidad de gestor después de que ya está funcionando la sociedad? No, señor. ¿Y el socio gestor puede también adquirir la calidad comanditario en la comandita por acciones? Sí. En la sociedad comandita por acciones, ¿puede cotizar en la bolsa de valores? No. Ok, listo. Tus notas son 2-5, 4-3, 4-5. Gracias. Cristina Ramos. Profe, buenas noches. Buenas noches. A ver, Cristina, ¿qué sociedad trabajaste? Sociedad por acciones simplificadas. Profe. ¿La SAS? Ok. Número mínimo de socios en la SAS. Uno, profe. En la SAS,
En la SAS se requiere de revisoría fiscal al momento de constituirse. No, no, señor. Y se requiere de junta directiva al momento de constituirse. No, señor. Ok, listo. Tus notas son 4.2, 4.3, 4.5. Gracias, profe. Ok. Néstor Javier Morales. Doctor, buenas noches, ¿cómo está? Buenas noches, bien, gracias. A ver, Néstor. En las sociedades en general, cuando hablamos de estatutos, ¿sí? De ese documento de los estatutos, ¿qué otro sinónimo podrías utilizar para referirte a los estatutos? Norma, doctor. ¿Cuál más? Estatutaria pública o acta de constitución. Ok, acta de constitución. Sería O ley. O documento de constitución, doctor. Una sociedad colectiva que vaya a crearse hoy en el 2021 puede crearse por documento privado. ¿Una qué, perdón, doctor? No lo escuché bien. Una sociedad colectiva puede constituirse por documento privado. No, señor. ¿Por qué no? Porque lo que pasa es que precisamente la escritura pública no da para dar ese ordenamiento o ese regir. Y que no has analizado el artículo 22 de la ley 1014 de 2006. Doctor, disculpe, usted es tan amable, ¿me puede repetir la pregunta si es tan amable, por favor? Que si hoy, en el 2021, podemos constituir una sociedad colectiva por documento privado. Pues tal vez, doctor, ¿será que hay que hacer el acta de constitución por documento privado? Ah, la respuesta es sí o no. Sí, sí, señor. Entonces sí, claro que sí. Al Entonces, 2020. ¿o no o sí? Sí, señor. Ok. Siguiente pregunta. Sí, señor. Si en la sociedad colectiva se muere uno de los socios, no tiene herederos, ¿esa sería una causal de disolución o no? Sí, sí, claro que sí, señor. Listo, tus notas son un 2, un 4, 3 y un 4. Muchas gracias. Jamie Paola Daza. Ella se retiró, doctor. Buenas noches. Ok. Sigo con Nayibe Carolina Neira. Buenas noches, profe. Buenas noches, se prepara Carlos Montaño. César Señor Lineros. profe, estoy presente. César Lineros. Sí. Lady Joana Méndez. Cristian José Cárdenas. Sí, señor. Gina Girón. Gina Girón. Wilson León. Daniel Silva.
John Cárdenas. John Cárdenas, José Luis Gómez, Sergio Solano, ok, Nayibe Carolina Neira. Ok, a ver, Carolina. Dime 5 requisitos que deba llevar el documento de constitución de la sociedad o los estatutos. El nombre o razón social, el nombre de los socios, la dirección o domicilio donde va a quedar la sociedad, el objeto social y la divulgación, la licencia. Ok. ¿Qué clases de reuniones puede hacer la sociedad? Ordinaria, extraordinaria. ¿Cuándo se debe celebrar la ordinaria? La ordinaria se debe celebrar dentro de los primeros 3 meses del año. Ok. Listo. Tus notas son 3-3, 4-3, 4-5. Gracias, profe. Ok. Carlos Montaño. Doctor, buenas noches. Buenas noches. A ver, Carlos. ¿Se puede celebrar la reunión extraordinaria antes de celebrar la ordinaria? No, no, señor. ¿Me escucha, doctor? Ah, sí. Gracias. Ok, siguiente pregunta. En las sociedades en comandita, en general, ¿quién tiene la administración de la sociedad? La tiene el socio gestor. Ok. En la sociedad limitada, los socios pueden determinar que un tercero sea el representante legal, que es el administrador. En la sociedad limitada, sí, señor. Sí puede. Ok, tus notas son 3-5, 4-3, 3-8. Gracias, doctor. Sigo con César Augusto Lineros. Buenas noches. Buenas noches, César. A ver, César. En la sociedad limitada, ¿cómo responden los socios? De manera limitada sus aportes. Hasta el monto de sus aportes. Ajá. En las sociedades en comandita por acciones, ¿cómo responde el socio gestor? El socio gestor de manera ilimitada. Y en la sociedad en comandita simple, ¿cómo responde el socio comanditario? Hasta el monto de sus aportes o cuotas. Ok. Tus notas son 4-8, 4-3, 4-5. Gracias. Lady Joana. Sí, señor. Presente. A ver, Lady, ¿qué sociedad trabajaste? SAS.
Las haces. Ok. En la sociedad por acciones simplificadas, los socios, ¿de qué manera responden? Hasta el monto de los aportes. Ok. En la sociedad por acciones simplificadas, se puede determinar, por ejemplo, por parte de los socios, que la sociedad en su objeto social pueda desarrollar cualquier actividad permitida por la ley. O sea, pueden dejarlo así de esa manera tan general. Sí, señor. En la sociedad por acciones simplificadas, Lady, podríamos decir que los socios pueden decir que la sociedad tenga una duración indefinida. Sí. Ok. Tus notas son 4, 4, 3, 4, 4. Cristian Cárdenas. Cristian Cárdenas, ¿me escuchas? Sí, señor. Buenas noches. Buenas noches. A ver, Cristian. Primera pregunta, Cristian. En la sociedad colectiva, ¿de qué forma responden los socios? No te escucho, se te escucha mal. Mejor. Ahí un poquito mejor. De manera solidaria e ilimitadamente. Ok. Y en la sociedad en comandita simple, ¿cómo es la responsabilidad del socio gestor? La responsabilidad del socio gestor o colectivo se compromete de manera solidaria y limitadamente con la responsabilidad de sus aportes, operaciones sociales, perdón. Ajá. Ok. Siguiente pregunta. ¿Cuál es el porcentaje que se requiere para la mayoría simple? 50 más 1, si no estoy mal. ¿Y eso se determina por las personas o qué? No, está constituido es por digamos en la sociedad en comandita, en las sociedades por el número de acciones que tengan. Ok. Listo. Tus notas son 4, 3, 4, 3, 4, 4. Gina Girón. Presente, profe. A ver, Gina. Primera pregunta, Gina. Sí, señor. En una sociedad en general, ¿tú crees que los socios puedan determinar en sus estatutos que se repartan las utilidades cada 5 años? No.
profe. ¿Por qué no? Porque normalmente las empresas hacen como el cierre de año, ¿sí? Y pues normalmente se estipulan también como, pues normalmente se hace en los cierres de año, mejor dicho. Por eso, pero los socios pueden determinar al momento que están haciendo los estatutos, decir, bueno, en esta sociedad nosotros queremos que las utilidades se repartan cada 5 años. O sea, ¿ellos podrían colocar eso o no? Sí, sí se puede de pronto, pues sí se puede. Ok, otra pregunta. Si la sociedad genera utilidades, ¿es obligación que sean repartidas esas utilidades? Pues esas utilidades, o sea, no necesariamente cuando los socios, pues entre ellos acuerdan y establecen, no necesariamente se pueden, o entre ellos se acuerdan de que no se haga la repartición. Ajá, por eso. Ellos pueden entonces determinar de que generó utilidades, pero que no la quieran repartir. Sí, señor, exactamente. Que esas utilidades se conserven, las tengan ahí. Ujú. Ok, siguiente pregunta. Ujú. En las sociedades en general, al momento de constituirse en sus estatutos, pueden decir, bueno, vamos a tener un domicilio principal en Bogotá y vamos a crear de una vez sucursales en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en Bucaramanga, o tienen que esperar que empiece a desarrollar su actividad. Sí, se puede dejar establecido de que tendrán una sucursal principal y adicional sucursales en diferentes ciudades o municipios. Okay. Listo, tus notas son 3-5, 4-3, 4-4. Gracias, profe. Sigo con Wilson Leonel León. Doctor, buenas noches. Buenas noches, Wilson. A ver, Wilson. Una sociedad puede establecer en sus estatutos que se van a reunir de forma ordinaria cada 3 años. No, señor. ¿Y por qué? Porque va contrario a la ley. ¿Qué dice la ley? ¿Se deben reunir cuántas veces? Bueno, creo que sí. No, la respuesta estaba bien, solo que la reunión debe ser mínimo cada cuánto. Cada año. La reunión es cada año. Y debe ser y los primeros 3 meses de cada año. Ok, listo. Las notas son 3, 4, 3, 4, 4. Gracias, doctor. Daniel Andrés Silva. Sí, señor, buenas noches. Buenas noches, Daniel. Ya prendo la camarita, listo. Señor, lo escucho. A ver, Daniel. Si hablamos de una reunión ordinaria, ¿quiénes pueden o quién puede convocar a la reunión ordinaria de la sociedad? La reunión ordinaria, el mismo representante legal de la sociedad. ¿Un socio podría convocar para una reunión ordinaria? Para una reunión ordinaria, tengo entendido que no.
si mal no recuerdo, Ok. porque deben ser pues no Y solo uno, sino cierta parte. para la reunión ordinaria se convocó y no llegó, no hay el quórum suficiente. No se puede llevar a cabo la reunión. Entonces, ¿cómo se llama o qué sucedería si no se consigue para esa reunión tener el quórum deliberatorio? ¿Qué se puede hacer? ¿Qué se puede hacer? Uy, profe, déjame pensar que no recuerdo. Uy. O sea, ¿qué se puede hacer? O sea, ¿qué acción se debe tomar? Sí, ahí están ahí reunidos. Pues se y los que reprograma, están ahí, se tiene que reprogramar como tal. ¿cómo se nuevamente llama esa reunión? Entonces, ¿cómo se llamaría esa en la siguiente? ¿Cómo se llama? ¿Reunión de qué? Uy, pero no recuerdo. Pues sé que se pospone, claro está, y se tiene que reprogramar. Yo tenía entendido que se reprogramaba, pero no recuerdo el término exacto de cómo se llama la ¿Reunión posterior reunión. de segunda qué? De segunda convocatoria, me parece que segunda. Exacto, muy bien. Sí, señor. 4-4-3-4-5. Listo, muchas gracias. John Cárdenas. John Cárdenas. John Cárdenas está conectado. Se te escucha lejos, pero sí, ahí te escucho. A ver, John. Una entidad pública puede crear una sociedad comercial. Por ejemplo, una SAS. Tengo entendido que sí, señor. Puede ser, por ejemplo, Ecopetrol. Ok, siguiente pregunta. Antes de repartir las utilidades, debe establecerse un ahorro. ¿Cómo se le denomina a ese ahorro que ordena la ley? Antes de que repartan las utilidades. Una reserva legal, que no estoy mal. Exacto, muy bien. Además de esa reserva legal, los socios pueden establecer otra reserva, otro tipo de reserva, por ejemplo, una reserva ocasional. Sí, señor. Ok. Muy bien, tus notas son un 2, un 4-3 y un 4-5. Ok, doctor. Gracias. José Luis Gómez Chiquito. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches. Se apagó la cámara. ¿Profe, me ve? Sí, ahí sí. Bueno, primera pregunta. En una sociedad por acciones simplificadas, se debe quedar registrado en la Cámara de Comercio quiénes son los socios cuando hay un cambio de socio.
Cuando hay un cambio de socio, no, doctor. Ok, ¿por qué? ¿Cómo se llama eso? ¿Cuál es el nombre técnico? El nombre técnico. ¿Por el velo? Ajá, exacto. Velo corporativo. Otra pregunta. Una persona puede solicitar por derecho de petición que se le informe quiénes son los socios de determinada SAS. El representante legal está obligado a responderle diciendo el nombre de esos socios. No, doctor. ¿Por qué? ¿Cuál sería la, digamos, la obligación que tendría para revelar el nombre de los socios? ¿Cuándo qué? La obligación cuando es algo ilícito y con una orden judicial. Cuando hay una orden judicial, o sea, no necesariamente Sí. porque haya algo ilícito. Cuando una orden judicial, sí. Ok. Siguiente pregunta. Si una sociedad le colocaron que iba a tener X tiempo de duración, llegó la fecha y los socios no se acordaron y no modificaron los estatutos en cuanto a la duración, esa sociedad entra en o queda en estado de disolución y entra en liquidación. Una vez esté en liquidación, esa sociedad puede salir de ese estado de liquidación y volver a, digamos, reactivarse. Sí. Sí, doctor. Ok, muy bien. Ok, listo. Tus notas son 2, 5, 4, 3, 4, 5. Gracias, doctor. Sergio Solano. Buenas noches, doctor. Buenas noches. ¿Sí me ve? Sí. Sí, señor. Bueno, se preparan después de Sergio, Pedro Giovanni Mojica, José Manuel Ortiz, Dayana Pinilla, Lady Patricia Varela, Luz Dari Reyes, Gustavo Zambrano, y Carol Katiuska Pacheco. Ok, Sergio. Sí, señor. Primera pregunta, Sergio. A ver, Sergio, primera pregunta. Defíneme qué es una sociedad. Eso está en el artículo 98 del Código de Comercio, que dice que por el contrato de sociedad 2 o más personas se obligan a hacer un aporte que puede ser en dinero, en trabajo o en bienes que sean apreciables en dinero, con el fin de obtener unas utilidades para repartírselas entre sí. Dime un ejemplo de esos bienes que pueden aportar. Esos son en especie.
En especie, en industria. Por eso, en ese tipo de bienes que aportan, ¿cuáles serían? Bienes muebles e inmuebles. Ajá. Ok. Siguiente pregunta. Si la sociedad determina por mayoría que van a aumentar el capital y que entonces a cada socio le corresponde hacer un aporte y alguno de los socios no tiene forma, puede ejercer su derecho de ¿qué? Qué pena, doctor, no entendí muy bien. Si los socios deciden aumentar el capital y hay uno que no tiene. ¿Sí es así la pregunta? Por eso, están los socios, la sociedad está desempeñándose y toman la decisión por mayoría que van a hacer unos aportes adicionales para aumentar el capital de la sociedad, pero uno de los socios no tiene dinero, por lo tanto, pues no se puede comprometer. Entonces ese socio puede ejercer su derecho de ¿qué? De retiro. Ok. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta. Sí, señor. El socio está obligado a permanecer durante todo el tiempo que dure la sociedad, o en cualquier momento el socio puede salir de la sociedad. En cualquier momento puede salir de la sociedad. ¿Cómo se llama eso? ¿Que perdió qué? Uy, no, doctor, ahí sí. ¿La affectio qué? Affectio societatis. Ok. Listo, tus notas son 4, 4, 3, 4. Gracias. Pedro Giovanni Mojica. Doctor, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué sociedad trabajó? El anónimo, doc. Ok. La sociedad anónima se clasifica en qué, o cómo clasificamos la sociedad anónima, en sociedad anónima tal y sociedad anónima tal otra. ¿En civil y comercial? No, ambas son comerciales. Sociedad anónima. Abiertas y cerradas, doc. Ajá. A ver, en la sociedad anónima, se puede hacer emisión de acciones a través de la bolsa de valores. ¿Se pueden vender acciones a través de la bolsa de valores? Sí, claro que sí, doc. Ok, ¿qué tipo de acciones puede ¿qué tipo de acciones puede, digamos, emitir la sociedad anónima? Podría emitir acciones de tipo las privilegiadas, ordinarias y de goce, doc.
¿Cuáles son las acciones de mayor valor? Las privilegiadas, Mm-mm. ¿no? Las que son indivisibles, las ordinarias, ¿no? Ordinarias, ¿no? Las ordinarias, sí. Ok. Entonces, tus notas son 3, 5, 4, 3, 4, 4. Gracias, don Manuel. José Manuel Ortiz. Buenas noches. Buenas noches. A ver, José Manuel. A ver, José Manuel. ¿Qué sociedad trabajó? La sociedad limitada. ¿Cuál es el número mínimo de socios en la limitada? 2, doctor. Y máximos 25. ¿Mínimo cuánto? 1. En la limitada, ¿estás seguro? Recuerdo que 2 socios mínimo y 25 como máximo. ¿Estás seguro? O serían 5 y 25. No recuerdo bien, doc, pero Última palabra. yo tenía entendido que eran 5 y 25. Ok, en la sociedad limitada se requiere revisor fiscal al momento de constituir la sociedad. No, doctor. Ok. En la sociedad limitada, ¿cómo responden los socios? El capital se divide en cuotas partes o cuotas de interés de igual valor. Hasta eso, el pero ¿cómo monto de sus responde? aportes. Señor. Y hasta el monto de los aportes. De manera ilimitada. Ujú. De manera ilimitada. Limitada. Ok. Porque es una sociedad limitada. Ok, bueno, tus notas son 4, 4, 3, 4, 4. Gracias, doctor. Dayana. Buenas noches, doctor. Buenas noches. Ok, Dayana Pinilla, ¿qué sociedad trabajaste? Las SAS. Ok, ¿qué es eso del enervamiento de una causal de disolución? Señor, qué pena, ¿me puedes volver a repetir? ¿Qué significa enervamiento de una causal de disolución? Subsanarla. Ajá. ¿Y cuánto es el plazo máximo? Para esa causal de Para subsanar, 18.
A cualquiera de las causales en las SAS. 18 meses. Y para las otras sociedades, Para las otras sociedades, 6 meses, si no estoy mal. Ok. ¿Cómo responden los socios en la sociedad en comandita simple, los socios comanditarios? ¿Cómo responden los socios comanditarios? Ajá. Por incumplimiento ilimitado, creo. Responden hasta con el monto de sus aportes. ¿Responden qué? En las cuotas. Responden ilimitadamente hasta con sus aportes, ¿no? Los comanditarios. Ahí es contradictorio lo que dice. Si dice que hasta los aportes sería lo que aportaron, y si dice ilimitadamente, O sea, los ilimitados responden con las cuotas y los comanditarios responden hasta con sus aportes. ok. Listo, tus notas son 3-2, 4-3, 4-2. Lady Patricia Varela. Buenas noches, profe, no tengo cámara. Buenas noches. Sí. Ok. Dime. Primera pregunta. Señor. ¿Cuál es el número mínimo de socios que debe tener la sociedad en comandita por acciones? El número mínimo son un socio gestor y 5 comanditarios, y el máximo es ilimitado. Ok. Dime 5 requisitos que deba llevar los estatutos de una sociedad. Debe llevar el nombre, debe llevar el domicilio, debe llevar los accionistas, el capital social y ay, se me olvidó. Y la orden social, creo que es. ¿Orden social? ¿Cómo así? Ay, se me olvidó. Pues para lo que se van a dedicar. Se me olvidó, se me fue la palabra. Ay, se me olvidó. Bueno, adicionalmente a eso, pues deben llevar también pues cómo ha sido distribuido el capital. Objeto social, profe, qué pena, ya me acordé. Ok. Bueno, tus notas son 3-8, 4-3, 4. Ok. Luz-Dari Reyes. Buenas noches, profesor. Buenas noches. ¿Qué sociedad trabaja con Luz-Dari? SAS, profesor. ¿Cuál? SAS. ¿La SAS? ¿Sociedad por Sí, acciones señor. limitada? Sí, señor. Ok. Ok. Bueno, en la sociedad por acciones simplificadas se requiere que sea mínimo ¿cuántos socios? Mínimo 1. ¿Y máximo? Sin límite. Los socios en una sociedad SAS pueden colocar que el objeto social de esa sociedad sea cualquier actividad que la ley no prohíba. Sí, desde que sea lícito. Por eso, pueden ponerla así en esos términos. Cualquier actividad que no esté prohibida por la ley. Sí.
Ok. Listo, tus notas son 3, 3, 4, 3, 4. Gracias. Gustavo Zambrano. Buenas noches, profesor. Buenas noches, Gustavo. A ver, Gustavo. ¿Qué sucede si en el objeto los socios colocan como actividad algo que esté prohibido por la ley? ¿Cuál es la sanción? La inexistencia, profe. No podría funcionar la sociedad porque contradice el objeto social. Un menor de edad puede ser socio. Sí, con representación de un adulto. Un menor de edad puede ser un socio gestor en una sociedad en comandita. Puede ser gestor. No, señor. Ok. Listo, tus notas son 4.8, 4.3, 4.5. Muchas gracias, profesor. Carol Katiuska Pacheco. Buenas noches. Buenas noches. No te veo, Carol. Tienes la cámara y el micrófono apagado. ¿Ya me puede ver? Sí, sí, ahora sí. A ver, Carol. Primera pregunta. ¿Cómo podríamos decir que se pierde la calidad de socio? La calidad de socio se pierde cuando se incumple. Cuando se incumple algo ya estipulado. Por ejemplo, que no pague los aportes. ¿Cómo Sí, más? que no pague los aportes. Por decisión de la junta directiva también podría ser. Y no podría ser porque venda su participación, porque haga Sí, la cesión de su participación. Sí, también por cesión de su participación y como dijo anteriormente, por incumplimiento de los estatutos. Dime una causal para que la sociedad limitada entre en liquidación. Que se reduzca el 50% de su capital, o que también puede ser que exceda el número de socios. Ok, tus notas son 2.5, 4.3, 4.3. Gracias. Ok, sigo con Oscar Andrés Pulido. Sí, señor, presente, profe. Ok, se prepara Adriana Biuche. Adriana Biuche. Sí, señor, presente. Andrés Felipe Figueroa. Sí, señor, presente. Jenny Paola Capera. Sí, señor, presente. Y Raquel Narváez. Oscar Pulido. Sí, profesor, presente. Ok, Oscar. A ver, Oscar. ¿Qué sociedad trabajó? Comandita simple. ¿Quién tiene la administración en la sociedad en comandita simple? ¿Quién la ejerce? ¿El gestor? ¿El socio gestor también puede adquirir la calidad de socio comanditario en esa sociedad?
¿Me repite nuevamente la pregunta, profe? El socio gestor puede adquirir la calidad de socio comanditario en la encomandita simple. Sí, sí, señor. Sí puede. Ok. Si el socio gestor se muere y no deja herederos, esa sería una causal de liquidación de la sociedad. Esa... No, no, señor. ¿Por qué no? Si el comanditario no puede ser gestor y al no tener herederos, sería una causal de disolución. Ah, ok, ok. Es que no le la he entendido. Sí, sí. Sí debe dejar como tal. Listo, las notas son un 3, 4, 3 y un 4. Listo, profe. Gracias. ¿No? Adriana Biuche. Señor, buenas noches. Es que no me está funcionando bien la cámara, profesor. Buenas noches. A ver, Adriana. Defíneme qué es eso de la sociedad. La sociedad es una participación, ya sea de personas naturales, jurídicas, que se unen con un bien comercial, con unos aportes, con un objetivo de lucro. Ok. Dime cinco elementos o 5 aspectos que deba llevar el documento de los estatutos. Nombres, direcciones, documentos de los socios, objeto social, las participaciones, las utilidades, Okay. Las reuniones, ¿Qué tipos de reuniones puede hacer la sociedad? Puede establecer. ordinarias y extraordinarias. Ok. Bueno, tus notas son 4, 4, 3, 4, 4. Gracias, profesor. De Figueroa. Sí, señor, presente. Okay. ¿Me escuchas bien? Sí. Sí, ya permíteme. Estudiando edición. Te doy compartir para que tú puedas hacer. A ver, Andrés. Señor. La sociedad, por acciones simplificadas, puede cotizar en la bolsa de valores. La sociedad por acciones puede cotizar. Sí, señor. O sea, las puede SAS. cotizar. Sí, se puede cotizar. ¿Estás seguro? La sociedad por acciones, la SAS, ¿sí? La SAS. Sí, las SAS. No. Si es la SAS, entonces no puede cotizar. Ok. Listo. Siguiente pregunta. Siguiente pregunta.
En la sociedad en comandita por acciones, se requiere de junta directiva al momento de constituir la sociedad. Se requiere junta directiva. ¿Cómo? Yo creería que sí, doctor. En ese momento sí es necesario. ¿Se requiere o no? Es que te escucho ahí algo Sí, al sí. fondo que no te escucho bien. Sí Perdón, se doctor, requiere. es que mi hermano, sí, se requiere, es que mi hermano está estudiando también. Entonces, sí se requiere. ¿Cuánto es el número mínimo de socios en la SAS? Eso es uno, ¿no? Sí. Eso no tengo entendido. Un socio. ¿Cuánto? Un socio, doctor. Hasta donde tengo entendido es solo Ok. un socio. Listo, bueno, tus notas son un 3, un 4-3 y un 3-8. Gracias, doctor. Jenny Paola Capera. Buenas noches, doctor. Buenas noches. A ver, Jenny Paola. A ver, Jenny. Señor. En una sociedad pueden, digamos, ser los socios, pueden ser familia entre sí o no pueden ser familia. Sí, señor. Sí, pueden ser familia. Un menor de 13 años puede ser socio. Menor de 13. Ajá. Sí, señor. ¿Qué nombre recibe el administrador de la sociedad normalmente? Socio gestor. No, de las sociedades en general. ¿Qué nombre, con qué nombre se reconoce, se identifica? Representante legal. Ajá, ¿y con cuál otro? Representante legal, el presidente, el gerente. Exacto. el Bueno, tus administrador. notas son 4-5, 4-3 y 4-3. Gracias, doctor, muy amable. Raquel Narváez. Doctor, buenas noches. Buenas noches. No te veo. Doctor, es que la cámara está fallando, me tocó desde el computador de mi hijo. Ok. Defíneme qué es una sociedad comercial. Una sociedad comercial es donde se reúnen una o más personas para hacer una actividad comercial que tengan obligaciones legales, jurídicas, en la cual tenga, pues esté constituida pues formalmente. ¿Cómo determinamos la capacidad de la sociedad? La capacidad de una sociedad, ¿cómo se determina, doctor? Por el objeto social. Ok. Una sociedad, en términos generales, una sociedad puede desarrollar una actividad que no esté contemplada en su objeto social. En términos generales, sin entrar a analizar algún tipo en específico, en términos generales. No, señor, no puede. Si no está Ok. establecido, no puede. Listo, tus notas son un 3, un 4-3 y un 4-5. Gracias, doctor. Feliz noche. Bueno, termino entonces con William Arango, Elkin Aguilar, Luis Angulo y Anderson Orozco. Y el resto quedan para mañana. William Andrés Arango. Profesor, sí, señor. Ok, William. Primera pregunta, defíneme qué es la sociedad. Bueno, doctor, la sociedad es el conjunto de personas que se reúnen para desarrollar un objeto social, sea civil o comercial.
Y se puede hacer entre 2 o más personas que obligan a hacer unos aportes de dinero, de trabajo u otros bienes apreciables. Ok, ¿qué tipo de aportes se pueden hacer? Ujú. Puede ser de dinero, puede ser de trabajo, puede ser de industria. ¿Cómo son esos aportes en especie? Dame ejemplos. Por ejemplo, un carro, un bien inmueble. Ok. Si una persona, si un socio no cumple con el aporte, entonces, ¿qué puede hacer la sociedad con esa persona? Si no cumple con el aporte, sí. Bueno, pues lo pueden retirar, ¿no? La misma, digamos, entre los mismos socios lo pueden sacar. Y pierde, pues, pierde la calidad de socio, que es realmente. Listo. Tus notas son 3, 5, 4, 3, 4. Gracias. Elkin Aguilar. Doctor, muy buenas noches. Buenas noches, Elkin. A ver, Elkin. Dime cuáles podrían ser. Dime, mencióname 3 causales de liquidación de una sociedad. Puede ser por vencimiento de los términos que estén previstos en los mismos estatutos, ¿sí? Por la imposibilidad de desarrollar el objeto, por decisión de los asociados. Ok, siguiente pregunta. ¿Cómo determinamos el quórum en una sociedad? Ese va del el 50% más 1, Sí, o a la mitad más 1. ¿Pero por qué? ¿Por las personas o qué? ¿Por qué, doctor? O sea, ¿lo determinamos por las personas o por el dinero, por el capital? Ese va por las acciones, dependiendo de las acciones que se den, del aporte, de la participación que se dé por las acciones. ¿Cómo se llama el aporte que hacen los socios en la colectiva? Esos son partes de interés, doctor. Ok, listo. Tus notas son un 3, un 4, 3 y un 4, 5. Gracias, doctor. Luis Arturo Angulo. Presente, doctor. Ok, Luis. Primera pregunta. ¿Cuánto tiempo tienen para que cuando se hace el documento, los estatutos y empezó la sociedad, cuánto tiempo tienen para registrar eso en la Cámara de Comercio? ¿Cuánto tiempo tiene? Los primeros 3 días, doc. 30 O sea, días. 30 días. Siguiente pregunta. ¿Cómo se llama la entidad ante la cual se hace el registro de la sociedad? O sea, Cámara de Comercio. Ok. ¿Ante qué entidad se diligencia el RUT? El RUT. Ante la DIAN. Ok, tus notas son 2, 4, 3 y 4. Ok, profe, gracias. Anderson Orozco. Presente, doctor. Buenas noches. Buenas noches, Anderson. A ver, Anderson. Primera pregunta. ¿Puedo celebrar en la sociedad una reunión extraordinaria antes de la ordinaria? No. ¿Quién puede convocar a una reunión ordinaria en la sociedad? ¿Los socios? A la ordinaria. Sí, los socios, doctor. Por el incumplimiento de una... no, mentiras. La ordinaria se debe celebrar. La convoca el representante legal. Ok. ¿Y qué pasa si llegó el día 31 de marzo
y al representante legal no se le dio la gana de convocar la reunión. Entonces, ¿qué pueden hacer los socios? ¿Se reúnen por qué? ¿Reunión por qué? Esa es la reunión por reunión a convocar. Reunión por incumplimiento por incumplimiento. ¿Por derecho qué? Ah, por derecho propio, perdón. Tus notas son 3, 4, 3, 4. Gracias, doctor. Aura Catalina está por ahí. Aura Catalina Gutiérrez. Jackie Orlando Benavides. Sí, profesor, buenas noches. Buenas noches, Jackie. Y se prepara Miller Camacho. Miller está por ahí, ¿verdad? Buenas noches, sí, doctor. Ok. Jackie Orlando. Sí, buenas noches. En una sociedad anónima, ¿cuánto es el número mínimo de socios que se requiere? 1. En la anónima. Ah, discúlpeme. La sociedad mínimo 5. Y el número máximo en la sociedad anónima. En la sociedad anónima 25. ¿Estás seguro? No, perdón, es ilimitado. Es ilimitado. La sociedad colectiva, ¿cuánto es el número máximo? En la colectiva. En la colectiva, si no estoy mal, ilimitado también es. Ok, tus notas son 3, 4, 3 y 4. Bueno, gracias. Miller Camacho. Sí, doctor. A ver, Miller, defíneme qué dice la norma que se entiende por una sociedad comercial. Es un conjunto de personas con un mismo interés. Ajá. Ah, ya se te acabó la gasolina. Conjunto de personas entre sí de acuerdo con determinadas reglas en organizaciones jurídicas, doctor. Profe, Siguiente pregunta. Miller. profe con Cris, ¿será que los que ya presentamos el parcial los podemos retirar? Es que tenemos otro Sí, parcial. claro que sí. Gracias. A ver, Miller. Sí. Te pregunta, Miller. ¿Qué tipos de socios están en las sociedades en comandita? ¿Cómo se llaman esos tipos de socios? ¿Socios qué? Gestores Ajá. y comanditarios, doctor. Ok. ¿Quién administra la sociedad en las sociedades en comandita? ¿El gestor o el comanditario? El gestor. Ok, listo. Tus notas son un 3, un 4, 3 y un 4, 4. Gracias, doctor. Ok, listo. Entonces nos vemos mañana. Feliz noche. Doctor, muchas gracias. Profe, buenas noches.